Tres hermanas sin techo heredan mansión de $4.7 millones de un hombre al que nunca habían visto. Mary, Anna y Claire tuvieron que abandonar su casa tras una última pelea con su joven madrastra y se quedaron sin hogar. Pero un año después, un policía la recogió y en la comisaría las esperaba un abogado con la noticia más impactante. La madre de Mary murió cuando ella tenía 16 años y fue la época más difícil de su vida. Como la mayor de tres hermanas, cuidaba de Annie, de 14 años, y Claire, de 11. Su padre era prácticamente un inútil para tratar con ellas. Y Mary pensaba que él también estaba de luto, pero la verdad se reveló solo unos meses después de la muerte de su madre. Su padre, Anton, llevó su nueva prometida a vivir con ellos. Se llamaba Jane y solo tenía 21 años. En cambio, él era 2 décadas mayor que ella. Mary intentó razonar con él, diciéndole que no podía casarse con una mujer que estaba más cerca de su edad que de la suya. Pero él no escuchó y se casaron. Sin embargo, lo peor estaba por llegar, porque Jane se comportaba como la persona más agradable delante de Anton, pero una vez que éste desaparecía de su vista, trataba horriblemente a Mary y a sus hermanas. Encarnaba a todas las madrastras malvadas de los cuentos de hadas, y las hermanas no podían creer que su papá se hubiera enamorado de alguien así. Aún así, no podían hacer nada, tenían que vivir con ello, pero todo empeoró cuando Mary cumplió 18 años. Ya es hora de que empieces a pagar del alquiler por aquí y hagas que tus hermanas hagan sus tareas, le exigió Jane un día, poco después del cumpleaños de Mary. Papá no me ha hablado de pagar el alquiler, todavía estoy en la escuela, exclamó Mary a su madrastra. No me contestes, o le diré a tu padre que has estado portándote mal. De hecho, ya deberías estar fuera de casa. Tienes 18 años, a esa edad, la gente se vale por sí misma. Pero si me sigues insultando, me aseguraré de que tu padre te eche, gritó Jane de nuevo. Pero no se dio cuenta de que Anton acababa de llegar, y Mary sintió un pequeño rayo de esperanza. Sus hermanas también habían salido de sus habitaciones para comprobar a qué se debían todos aquellos gritos. Tal vez, si su padre veía la verdad, podría hacer algo por fin. No voy a pagar el alquiler, al menos hasta que termine la escuela y consiga un trabajo. Quizás deberías empezar a pagar tú el alquiler, en vez de dejar que mi padre lo pague todo, replicó Mary, sabiendo que sus palabras iban a enfadar a Jane. ¿Qué me dijiste, niña insolente? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tienes que respetarme, gritó Jane, con la cara roja de ira. Mary esperó a que su padre hiciera algo, pero él se limitaba a observar toda la escena. Así que se giró hacia él. «Papá, ¿no vas a hacer algo?», preguntó, y Jane por fin se dio cuenta de que Anton había llegado. Dio un paso atrás inmediatamente y de repente se echó a llorar. «Querido, tu hija acaba de gritarme y llamarme aprovechada», se lamentó con su lágrima de cocodrilo a pleno pulmón. Mary esperó, y sabía que sus hermanas estaban allí mismo, esperando contra toda esperanza de que su padre finalmente se pusiera de su parte después de meses de estar sometidas al horrible trato de Jane. Pero no resultó como esperaban. Anton empezó a regañar a Mary por faltarle el respeto a su esposa. «Jane es tu madrastra, Mary. Tienes que hacer lo que ella diga», afirmó cruzándose de brazos, mientras Jane seguía fingiendo llorar. «Papá, no puedo pagar el alquiler. Primero tengo que graduarme», protestó Mary. «Si no empiezas a pagar el alquiler, te echaré yo mismo», continuó Anton, escandalizando a todos los presentes. A Mary casi le explota la cabeza de la sorpresa, y Jane y Clara tampoco se lo podían creer. Mary vio a Jane sonriendo un poco por el rabillo del ojo, lo que fue la gota que colmó el vaso.
«Bien», gritó y se fue a su habitación. Empacó todo lo que pudo en poco tiempo y se fue de su casa. No tenía idea de lo que hacía y tampoco tenía dinero. Pero no podía vivir en aquella casa. Se quedó un tiempo con unos amigos, pero sus hermanas no tardaron en seguirla. Ellas tampoco querían vivir con James, sobre todo después de que su padre se pusiera de su parte por una discusión tan ridícula. Sin embargo, Mary estaba preocupada. Annie y Clara eran menores. Podía meterse en serios problemas. Se quedaron en casa de amigos tanto como les fue posible hasta que se quedaron más de lo debido. Con el tiempo, empezaron a buscar ayuda en centro de acogida para mujeres, lo que solo trajo a la policía hacia ellas. Los agentes obligaron a Annie y a Claire a volver a casa, pero siempre se escapaban de nuevo. Nada podía separar a las hermanas, ni siquiera la falta de hogar. Así que Mary hizo lo que pudo. A pesar de su situación, se graduó en el instituto y se esforzó al máximo por sus hermanas. Empezaron a vivir debajo de un puente de la autopista en su pequeño pueblo e intentaron salir adelante lo mejor que pudieron. Un año más tarde, Mary tenía 19 años y cenaba con sus hermanas en su improvisado hogar bajo el puente. Mary trabajaba a tiempo completo en una tienda de comestibles, por lo que tenía descuentos de comida, lo que les ayudaba seriamente. La policía buscaba a menudo a sus hermanas, pero al final la dejaron en paz, ya que no hacían caso y a menudo se escapaban de su casa. Pero una noche, el agente Frick se presentó bajo el puente donde vivían las hermanas. Era el más amable de la comisaría e intentaba dejarlas tranquila, teniendo en cuenta lo bien que Mary, la mayor de las 3 hermanas, se esforzaba por cuidarlas. Esta vez, sin embargo, les pidió a todas que la acompañaran a la comisaría. Era una situación extraña, pero cuando llegaron a la estación, la recibió un abogado. «Mi nombre es señor Samberg, y estoy aquí para darles algo de parte del señor Daniel Norton», dijo el hombre. Mary frunció el ceño. «No conocemos a ningún Daniel Norton, señor». «Esto debe ser un error», afirmó. Pero el abogado no hizo caso de sus preocupaciones. «El señor Norton ha transferido la propiedad de su mansión de $4.7 millones a ustedes 3 y quiere que se muden allí inmediatamente», reveló el señor Samberg, dándole a Mary lo que parecía las llaves de la mansión. «Señor, esto es un error, se lo aseguro. No conocemos a ningún señor Norton», afirmó Mary una vez más, y sus hermanas asintieron tratando de convencer al abogado. El señor Samberg respiró hondo. «Tengo entendido que ustedes son hijastra de Jane, ¿correcto?» «¿Jane?», dijo Anne con desdén. «Jane es la hija del señor Norton. Hace poco se enteró de que las hijastras de Jane huyeron de su casa por su culpa. Se puso furioso por ello. Ha estado intentando que Jane las convenza para que vuelvan», empezó a explicar el señor Samberg. «¿Cómo se enteró?», preguntó Claire. «Jane convenció a su esposo para que le dejara todo en su testamento y cambiara el título de propiedad de la casa a su nombre. Como soy el abogado de la familia, el señor Norton descubrió la situación. Le preguntó a Jane por ustedes, y ella le contó que se habían escapado. Ella tampoco mostró ningún remordimiento», declaró el señor Samberg. «¿Qué pasó después?», preguntó Annie. El señor Norton no estaba contento y llamó a sus contactos en esta comisaría, que le confirmaron que las habían visto a las 3 por allí. No quiere que 3 chicas se queden sin casa cuando tiene una gran mansión que regalar. Así que ahora es de ustedes. Pueden mudarse inmediatamente, no se preocupen. No tendrán que pagar ninguna tasa de herencia. El señor Norton ha cubierto eso», terminó el abogado. «Ahora, dejen que las lleve a la propiedad»,
Las 3 hermanas quedaron estupefactas. Pero el agente Frick asintió, instándolas a aceptar el viaje y la mansión. Fueron con el señor Sandberg a la propiedad y se instalaron. Mary obtuvo oficialmente la tutela legal de sus hermanas. Meses después, se enteraron de que su padre había quebrado, y el señor Norton se negó a ayudar a su yerno o a su hija, lo que significó que Jane y Hampton tuvieran que vender su casa y vivir en un apartamento alquilado. En una ocasión, Jane intentó ir a la mansión, pero Mary simplemente no abrió la puerta y llamó a la policía. Fue escoltada lejos. Cuando el señor Norton murió, las 3 hermanas recibieron el resto de su considerable patrimonio, con lo que nunca más tuvieron que preocuparse por el dinero. ¿Qué podemos aprender de esta historia? El karma vuelve por ti. Jane trató horriblemente a las 3 chicas después de casarse con su padre, pero lo perdió todo. Nunca intentes engañar a alguien porque las cosas saldrán peor. Jane engañó a su esposo para que echara a su hija y cambiara su testamento, pero al final todo resultó horrible para ellas.